8 claves más una de lo que es el cuarto scudetto napolitano aquí en Tricuartista. Buenas chicos, estamos en el vídeo más importante de la temporada. Seguramente. El Napoli acaba de conseguir el cuarto scudetto de su historia, el segundo en 5 años y el segundo sin Diego Armando Maradona. Iván, estoy tan feliz de que el Napoli haya conseguido el scudetto, pero tan infeliz de que se haya acabado la temporada. Es una forma, Pero bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil. Ya no visualizamos que después de tantas semanas dedicadas a esto ya se esté acabando ya se haya acabado todo y que estemos grabando este vídeo de quién ha sido el campeón. Pero bueno, cuando vamos empezamos, a... sí, pero perdón, que voy a hacer un ¿Sí? pequeño comentario. Cuando empezamos Iván y yo este proyecto, Ah, no vale. teníamos a lo mejor los medios, ya que sea pues cámaras, tal, micrófonos para poder hacer un vídeo en condiciones. Y claro, hicimos pruebas. Y hubo un vídeo que nunca llegó a salir, pero tenía muchos errores de eco, tal. Y era, ¿puede el Napoli ganar el Scudetto? Y lo hicimos allá por febrero. O sea, esto Enero. empezó En enero se hizo, me acuerdo. en enero. Vale, pues esto empezó en febrero a finales. Ese vídeo me llevó a editarlo una barbaridad. Al final tenía tantos problemas de eco que no éramos capaces siquiera de subirlo sin sentir vergüenza y no lo subimos. Pero el primer vídeo de la historia de este canal es ese. Y aquí lo tenemos para reafirmar ese vídeo. El Napoli sí que era capaz y el conjunto partenopeo ha ganado el Scudetto. Iván, La primera bueno, vamos a presentar unas claves, luego daremos una última que ya no tiene tanto que ver con el equipo, sino con la institución o la dirección. Pero bueno, la primera de todas, y creo que la más importante, es Antonio Conte y su forma de reinventarse, ¿vale? Ha demostrado ser el mejor entrenador italiano mm, del mundo, quitando del debate a Carlo Ancelotti. Para mí es el mejor entrenador del siglo XXI en la Serie A, de largo, para mí, lo siento, de largo. Ha demostrado que no hay barreras para una plantilla limitada, porque no vamos a mentir, la plantilla es muy limitada. No era para ganar un Scudetto, era para a lo mejor entrar en Champions, que ya era la declaración de intenciones a principio de temporada. Abandonó esa defensa de tres, que es parte de esa reinvención, perdón, que comentamos, para pasar a un 4-3-3 donde siempre veíamos un elemento disruptivo. En este caso se basó en un once titular muy marcado. A lo mejor suplentes no había tantos, pero un once titular muy marcado. Iremos avanzando de eso a lo largo del vídeo, pero sobre todo entendiendo siempre limitaciones y virtudes. Entendiendo quién es Rachmani, quién es Meret, quién es Di Lorenzo, cuál es el mejor acompañante para el Kosovar y por dónde o qué lateral izquierdo nos viene mejor según la situación entre Spinazzola y Oliveira. Y ahora, pues, esa sería la primera clave. Pasamos a la siguiente. es que, claro, te vuelvo a comentar esto, es que es una plantilla corta. Ya no tan solo en jugadores, sino que a lo mejor en esa en esa rotación de jugadores no teníamos pues una calidad para ganar un Scudetto. Mm. Y claro, la zaga defensiva pues tenía que ser muy importante en este contexto y lo han cumplido con creces, pero también ha habido un poco de suerte, ya no suerte, sino que una buena forma física de todo el equipo en general. Sí, Es sí, que sí. Iván Ramani ha jugado 38 partidos de titular esta temporada. Y para los menos entendidos, solo hay 38 partidos por liga. Entonces, Pocas veces realmente se da eso, ¿eh? O sea, es lo ha jugado difícil. todo. Y que Lorenzo y Di Lorenzo ha jugado 37 y porque esa quinta amarilla que tuvo hace unos meses no le pudo llevar a tener esos 38 partidos en la estadística. Y si es que cuando Buongiorno ha estado sano, porque recordemos que tuvo una lesión, también ha sido indiscutible al lado de Ramani. Claro, tenemos esos tres que para mí han hecho una temporada tremenda y ese Buongiorno que llegaba de Torino ya prometía mucho. Sí que a lo mejor a principio de temporada había alguna duda. Yo creo que no hay ninguna duda del jugador que es Buongiorno, Mm. para nada. Y sí que es cierto que en el lateral zurdo, pues a lo mejor entre Spinazzola y Olivera, bajaba un poco ese nivel defensivo, pero entre ellos dos han sabido pues ser parte protagonista de este Napoli, porque Spinazzola cuando algún partido ha jugado el Napoli con carrileros ha sido el elegido en ese carril izquierdo, entonces han sabido complementarse muy bien. Luego defensivamente, en lo que es la zaga central, teníamos a Juan Jesús, que como titular yo creo que no te valía para este Scudetto, pero en esa rotación como tercer central lo ha hecho bien, es un jugador que cumple. Y es que Rafa Marín, nuestro gran Rafa Marín, el español, solo ha podido completar 4 partidos, no, ha sido un cuarto central que no ha jugado mucho y eso es raro, porque en todos los equipos suele haber una rotación que el cuarto central a lo mejor te pueda jugar 5 o 6 partidos, alguno más. Y que luego cuando lo ha hecho, no lo ha hecho mal Rafa Marín, pero no ha tenido esas oportunidades y visto está,
que han ganado el Scudetto y a lo mejor no han necesitado rotar más, porque también han tenido jugadores sanos. Y luego hay jugadores como Mazzocchi, que ha sabido encajar bien ese rol de segundas partes, de entrar en el equipo para ayudar en los últimos minutos. Por eso todos los partidos de Mazzocchi, la mayoría, son de suplente, no han sido de titular. Y claro, esto tiene un resultado en el campo y un resultado estadístico esta buena defensa. Es que son 27 goles encajados y es el equipo que menos goles ha encajado de la Serie A. Sí, sí. Y claro, esto es protagonista, pero también tiene que ser protagonista un portero, porque una buena defensa no es una buena defensa y tampoco tiene alguien atrás que evite esos goles. Pero ya os digo, mucho mérito para la defensa, porque también los datos de Meret, siendo un gran portero, hay alguna cosa rara. Y claro, vamos a hablar de Meret. Tuvo una lesión de septiembre que sí que le apartó 3 partidos, tal, pero ha jugado 34 partidos. Se puede decir que ha sido el portero Sí, del Napoli esta portero temporada, por el de nomás, sí, sí. obviamente. Son 16 porterías vacías para Meret y 2 penaltis parados de 3 que le han tirado. Que está bien esa estadística, no está de más, comentar esto. Y claro, cuando digo que había estadísticas raras en el contexto Meret, es que no ha sido el portero que más paradas ha realizado. Y tampoco es de los 3 porteros que más paradas ha realizado. Pero también esto dice buenas cosas de la defensa del Napoli, que ha prohibido que esos delanteros rivales puedan llegar hasta esa última opción de chutar. Pero cuando lo han hecho, Meret ha sido muy importante porque sus paradas, no siendo el que más lo ha hecho de la Serie A, han sido en zonas del área que eran ya culminantes, que eran ocasiones de gol claras. Y Meret ha sido muy bueno en evitar esos goles al Napoli, que ya te digo, los puntos que han separado al Napoli y el Inter eran muy pocos y nunca sabremos, porque no se puede, si Meret ha sido tan crucial. Y yo creo que sí lo ha sido. Y por eso Meret, para mí, es uno de los mejores porteros de la serie actualmente. Claro, juntamos esas dos claves, otras dos claves que son la necesidad de que una plantilla tan corta tenga una estadía física habitual y que los más habituales estén siempre disponibles. Recordemos que no jugaba Champions ni a Europa el Napoli por la desastrosa temporada en la que veníamos, que esa sería la cuarta clave y luego pasaremos al centro del campo. Pero antes de eso habría que comentar el de dónde venía este Napoli, porque sí, esto está muy bien, tenemos una plantilla que aguanta físicamente y tenemos un entrenador que ha reinventado todo un sistema, pero no olvidar de qué punto venía este Napoli, ser décimo en la 23-24, el peor defensor campeón defensor, perdón, de la historia de la Serie A, un equipo que más allá de las sensaciones que eran malas, parecía que tocaba reconstruir de cero. Porque es verdad, o sea, tal como acaba la temporada el Napoli del año pasado, son tres entrenadores distintos en un año. Y una sensación sobre todo de que va a tocar esperar mucho hasta el siguiente campeonato. Antonio Conte ha cambiado eso completamente. El que tenga esa disponibilidad de no jugar Europa también ayuda a que una plantilla corta a lo mejor se sienta más cómoda partido semana a semana. Pero sobre todo la sensación de que, sin ser la plantilla más mejorada, porque no creo que los fichajes de cara a perspectiva de verano hayan sido tan claves, le ha sabido sacar más rendimiento. Y creo, y voy a hacer la frase, creo que es el campeón con la plantilla más limitada de todo el siglo XXI en Serie A. Y eso, obviamente, hay que darse cuenta de que tiene sus consecuencias y sus puntos a favor. Puntos a favor, permite que jugadores, como la siguiente clave que vamos a comentar, que es Scott McTominay, destaquen por encima de los demás, que es la revelación más grande de todo el año en Serie A con 12 goles, 4 asistencias y sobre todo las fotos finales de estar siempre en los momentos importantes. Y como no podía ser de otra forma, esa tijera a Cagliari que quedará para el recuerdo de todo aficionado partenopeo. Es que, Iván, comentabas el dato de que el Napoli el año pasado era el peor campeón de Italia, porque esa Mm, décima posición le daba ese mérito, ese demérito en este caso. sí. Pero es que aparte, hay otra estadística que escuché, es que nunca en la historia de la Serie A un equipo que había quedado tan mal ante la temporada anterior había ganado el Scudetto. Es que es lo que comentábamos un poco, es la resurrección de la nada, sea por Conte, sea por las claves defensivas que habíamos sido, y por a lo mejor es Scott McTominay, que tiene todo el mérito del mundo, el que sea el MVP global de la Serie A. Pero es venir desde el punto más bajo y ser totalmente inesperado, que es un mérito increíble. Es que claro, y la nueva clave viene por ahí, porque McTominay, obviamente es Está indudable la acompañado. temporada que ha tenido, pero está acompañado de Sí, Stanislav Lobotka y Zambo Anguissa, dos jugadores
que también no les ha afectado tanto esa forma física. También recordemos el contexto que venía el Napoli, que es lo que tú bien has dicho, Iván, no tenía competición europea. Entonces los jugadores han podido descansar más, pero igualmente no les vamos a quitar méritos. Es que eran necesarios estos pilares. Y vamos a hablar primero en el caso del camerunés, que son 35 partidos jugados y que en una zona de la temporada que era enero-diciembre, fue muy importante porque Se hinchó a muchos goles, goles. claro, se hinchó a goles. Y yo creo que la liga no se gana solo en mayo, se gana en todos los meses. Y Samu Anguissa, para mí, hubo momentos que fue el mejor jugador del Napoli. Y no, es que son seis Pues goles y cuatro seguramente, asistencias. Y pues son seguramente. seis goles y 4 asistencias esta temporada, pero vamos a focalizar el 80% de estas estadísticas en esa zona de diciembre-enero que comento, que Hmm. fue muy importante el camerunés en el equipo. Y luego vamos a hablar de Lobotka, que de Lobotka yo no necesito decir números, porque es un jugador del cual no necesitas decir números. Son 32 partidos jugados, es el único número que vais a ver. Pero es que lo que es Lobotka es que es tan preciso con el balón, es necesario tener a eslovaco en la medular del campo. Es que te crea juego, es que sin Lobotka se ha visto los partidos del Napoli como han sido. En plan, los pinchazos que ha tenido esta temporada, te diría que muchos han sido porque no estaba Lobotka. Y mira, Es un jugador. el susto que se mete ahora al final de temporada el Napoli, viene quizá también por esa ausencia de Lobotka en el centro del campo. Esos 3 partidos, esos 2 partidos de pinchazo que coincidían con la lesión de Stanislav, creo que explican muy bien la importancia de un centrocampista que para mí ya es top mundial en su Y es un posición. jugador top mundial, ya era top en la Serie A, pero siendo top en Sí. la Serie A, para mí es uno de los jugadores más infravalorados. Imagínate, Iván, hasta qué punto Lobotka ha tenido que llegar hasta ganar un Podría, Scudetto. podríamos, o sea, lo teníamos que hablar con gente como más especialista en fútbol internacional, pero, hombre, infravalorado en el panorama internacional, estoy seguro que es el top 5 vamos, de los que más, seguramente. Y para hablar de infravalorados, quizá no es tan infravalorado Big Rom, ¿eh? Porque ya conocíamos todos la historia de Lukaku, pero sobre todo el resurgir de unas cenizas que pensamos que ya no podía ser posible. Pero claro, es que se ha reencontrado con su entrenador, con su padre futbolístico, que es Antonio Conte, y ha dado la vuelta a todo lo que conocíamos del manual del delantero centro de un equipo campeón. Porque sí que es verdad que son solo, entre comillas, solo 14 goles y 10 asistencias, pero es que nos vamos a quedar con esas 10 asistencias porque si nos comparamos con el Lukaku, que gana el Scudetto con Conte también en la 21-22, hay una diferencia abismal. Y el crecimiento en el entender el juego, en el jugar para los demás, en una plantilla tan limitada, es lo que hace que un jugador sea un jugador de élite. Porque a veces el fútbol no va de individualidades, que también la ha tenido sus momentos de individualidades, pero también de entender lo que puedes aportar para los demás. Y Lukaku ha hecho 10 asistencias este año jugando el mejor juego de espaldas de la liga y de Europa, en mi opinión. No creo que haya un jugador que cambie partidos de tal manera como él, jugando de espaldas a la portería rival. Y ha sabido reinventarse de cero para convertirse en campeón a un equipo como el Napoli, que no planteabas eso a principio de año. Es que lo de Lukaku, comentas lo de los 14 goles, que a priori son pocos, pero porque estamos muy acostumbrados a que el campeón de la liga, el campeón del Scudetto en este caso, sea un jugador que tenga sus 20 goles. Claro, es que eso es lo que yo decía del manual del delantero. No aparece en lo que es el típico manual de qué necesitas para ganar. Un delantero que marque Claro, los y yo 30 goles. quiero que entendáis que estos goles de Zambo Anguissa, estos goles de McTominay, estos goles de jugadores que no son delanteros, Lukaku es protagonista indirectamente de todo esto. Claro, existen, esos goles precisamente existen porque Lukaku permite, atrae, arrastra jugadores para que, sobre todo un equipo que esa segunda línea se ha visto tan beneficiada, sea Scott McTominay, sea Zamanguisa y más jugadores que hablaremos ahora, tengan ese momento de protagonismo. Y creo que es muy, muy importante, sobre todo en un delantero, que suele ser el que más ego tiene para querer los goles, el tener un delantero que ha sabido dar un paso a un lado y a la vez hacer mejorar a su equipo. Vale, y ahora vamos a ir a otra Venga. nueva clave, y para mí es muy importante, porque no sé si todos os acordáis de Ivica Kvaratskhelia, Que está muy cómodo en París, pero el porque Napoli este está nuestro. jugador no se fue la temporada pasada. No. Este jugador se ha ido en enero. Es que Hmm. en enero se te marcha tu mejor jugador y uno de los mejores de toda Europa. Y eso en un equipo se tiene que notar, Iván, porque se tiene que notar. Sí, sí. Porque es un jugador que lo jugó todo en la primera vuelta. El georgiano llegó a disputar 17 partidos. Sí que es cierto que no era ese Kvaratskhelia del primer Scudetto de este lustro, no era el Kvaratskhelia
tan ofensivo. Bueno, ofensivo siempre lo ha sido, pero no ha tenido esas estadísticas ofensivas de goles, como se ha hinchado a marcar en Napoli. Pero Mm. claro, se va. Y el suplente, el que va a suplir a Kvaratskhelia en cuanto a fichajes, podía haber sido Garnacho, podía haber sido Yeremay. Hubo muchos jugadores que entraron en esa ecuación. Pero no, Okafor. Que Si, Okafor ha ganado el Scudetto, ¿eh? si no Hay hacías, si no hacías foto una de Okafor, referencia a Okafor, explotabas. foto de Okafor con el Scudetto. Si no En hacías fin. referencias a Okafor, explotabas, ¿verdad? Yo te dije, no, totalmente, yo te digo en Iván en septiembre que Okafor vaya a ganar el Scudetto y ya me estoy imaginando al Milan campeón. En fin. Y claro, a partir de esto, Okafor, spoiler, pista, tal, no ha sido importante. No, ¿Y quiénes han sido importantes? Porque para mí Neres ha sido importante. sí. Porque Neres en momentos de la temporada ha sido gran jugador. Ha ayudado mucho. Pero para mí, en esa rotación del tercer delantero, que acompañaba a Politano y a Lukaku, el que más me ha gustado, con el que más he disfrutado es Giacomo Raspadori. Que ha tenido una resurrección también muy importante. Y en el momento más importante, en Sí. el momento que más necesitaba el Napoli, en el momento en el que tenía la lucha interna contra el Inter por ese Scudetto, pues Raspadori ha aparecido. Son 6 goles esta temporada, muchos han sido hace poco, porque ya te comento que han sido en partidos importantes en el que los puntos valían Scudettos. Mm. Y es que Raspadori, ese Raspadori, el Sassuolo que recordamos todos, pues yo creo que esta temporada ha dado méritos para seguir en el Napoli la temporada siguiente. Es que estaba pensando ahora mismo, el gol de falta lo marca contra. Es que no me sale ahora el nombre. No me sale ahora el equipo contra el que marca el gol de falta, pero es un 1-0, que es un partido aburridísimo, de verdad. O sea, si algo, que es otra clave que no hemos metido en la lista, pero que podría ser verdad. Este equipo no es tan atractivo de ver, pero es hiper directo hacia portería, ¿vale? Es un equipo que busca la verticalidad y ser siempre un jugador, un equipo muy efectivo. De ahí, en ese final de temporada, sin Krisa Kvaratskhelia, está Giacomo Raspadori. Y está sobre todo una sensación de que Conte siempre ha tenido un arma bajo la mano. Le han quitado a Osimhen también, eso, bueno, le han quitado. Seguramente, tal como es el carácter de uno u otro, a lo mejor no acababa la temporada, aunque lo hubiese empezado Víctor Osimhen. Pero esa salida a Turquía del nigeriano hace que ya la temporada de principio se te pusiera un poco más violenta, por decirlo así. No, no pensabas que a lo mejor fuera posible esto sin Grisha y sobre todo sin Osimhen, a lo mejor. Ya si los dos es muy complicado pensarlo. Tenías a Grisha en invierno, lo vendiste por 70 millones, no trajiste a nadie. Pero es que Conte se saca de la manga a un Giacomo Raspadori que está a un buen nivel, a un Juan Jesús que sin ser importante también ha sabido rendir en sus momentos, un Billy Gilmour que en momentos donde no ha estado a lo mejor Lobotka o no ha estado los demás ha sabido estar también. Y creo que es mérito también, y es una clave ahí que metemos entre comillas, esa recuperación o ese nivel elevado de jugador 12, 13 e incluso 14 que ha tenido el Napoli, porque más allá de eso, no, seguramente no ha habido ese jugador 16. No creo que la plantilla del Napoli campeón se explique en 16 jugadores, se explica en 15 y si metemos 16 a lo mejor muy justitos. Pero sobre todo, y yo quiero destacar esa última clave que vamos a dar, es el paso atrás de Antonio Di Laurentiis. Que sí que es verdad que desde enero ha bajado mucho su exposición pública y creo que con razón, porque creemos que su relación con Conte no es la mejor. Ya vimos esa celebración de Scudetto donde ni siquiera le miraba la cara en el abrazo que se daban entre ellos. Creo que la relación de ambos no es buena. Creo que tanto él como Conte querían ganar de una forma u otra y creo que la mejor forma de lidiar esta situación para Antonio De Laurentiis fue que si yo no puedo conversar con él, porque no son dos personas de un carácter apacible que puedan sentarse en una mesa a hablar, creo que el paso atrás de Antonio De Laurentiis es darle el equipo a Conte y que él sea el que dirige todo. No, no realmente, pero en la moral, ser él el que aparece en prensa y en la aparición pública y ser él quien se saca las castañas del fuego. Si no puedes hablar con alguien, tampoco le hables para no molestarle, por decirlo así, y que todo vaya bien, para que el equipo esté tranquilo y pueda campeonar. Es esa más uno, esa clave más uno que queríamos comentar a nivel institucional. Es que De Laurentiis, amante del cine, lo que ha hecho en Napoli esta temporada es protagonista de cualquier película No, no, lo que lleva que se haciendo en pueda. Napoli desde que llegó. Exacto. En Por fin, es buenas o por que malas. Por no buenas te o por malas. extrañe que tenga una película entre manos del Napoli. Seguramente. No, pero a Aunque ver, la está haciendo y en la vida es real. Y los actores claro. son reales. Y son este equipo del Napoli, Iván.
en el que hemos disfrutado toda esta temporada. Han habido altos, bajos momentos. Hemos visto al Inter muy postulado a ganar el Scudetto. Ha sido una serie muy, ya te digo, no apta para cardíacos y yo muy feliz. Felicitar desde aquí Pero a todos. Dime. no, creo que no apta para cardios, pero creo que ha ganado el que también ha tenido los momentos más de querer serlo, porque el Inter no le gana ningún partido directo al top 4, empata o pierde muchos partidos contra el top 4, y el Napoli, sin embargo, gana en Milán, gana al Milán los dos partidos, gana al Bolonia, gana al Atalanta, gana al Inter con ese gol de Philip Billing, que es tan clave para la consecución del Scudetto. Y creo que ha tenido también los momentos de decir, mira, no somos la mejor plantilla, pero somos los que más queremos esto. Sí, es que el Napoli cuando ha perdido puntos han sido partidos contra equipos más bajos en la tabla o partidos que se han Sí, jugado sí. a las 12 del Venecia, mediodía, que no le gustan mucho. Venecia. Pero claro, partidos que eran directos, eran puntos que si no eran para ti, eran para tu rival. Lo ha hecho muy bien y para mí eso es una novena, una décima clave, una clave general Sí, ya para, nos hemos ido de... sí, sí, para hablar del Napoli, que ha sido importante en los momentos importantes. Y ese es Sí. el ganador del Scudetto de esta temporada, Iván. Cuarto Scudetto, felicitaciones a todo el pueblo partenopeo. Ojalá repitáis el año que viene, porque es una ciudad que vive el fútbol, vamos, como nadie en el mundo. Y nada, estas han sido todas nuestras claves. Esperamos dar el año que viene otras claves nuevas, sea de un equipo nuevo o sea del Napoli otra vez, de Antonio Conte, o no. Quién sabe si Antonio Conte estará el año que viene, nunca lo sabemos. Y hasta aquí el vídeo y recordad seguirnos, recordad seguirnos en redes sociales a Carlos y a mí, que es donde comentamos más calcio de manera menos intermitente que en YouTube. Y muchas gracias por todo. Chao, tifosi, que vaya bien.